y tenemos acciones constitucionales. Entonces tenemos el plexo. Tenemos acción popular, tenemos acción de grupo, tenemos acción de tutela, tenemos habeas corpus, tenemos mecanismo de búsqueda urgente. Pero uno le pregunta al estudiante de Derecho, le dice, bueno, el que tengamos muchísimos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, sobre todo mecanismos de protección, nos pone en un excelente lugar frente a la comunidad internacional o en el peor de todos. Dice, excelente, porque es que nos dedicamos a reconocer derechos. ¡No! Eso revela un problema interno de nuestra nación. Yo les pregunto si ustedes antes de entrar firmaron un pacto para no pellizcar al de al lado. ¿Alguno de ustedes lo firmó? Porque es que nadie se imaginaría que usted iba a entrar a pellizcar al de al lado. Pero cuando a usted le toca expedir tratado tras tratado, acuerdo tras acuerdo, ley tras ley, comprometiéndose a no pellizcar al de al lado, es porque hay algo grave. Punto número 1. Cuando usted expide una cantidad de normas, yo comparo con un país como Argentina, no tiene tantas, pero cantidad de normas para proteger derechos humanos con mecanismos totalmente distintos los unos de los otros, se empieza a preocupar. Revelo una pequeña charla que tuvimos ahorita en el break. Hombre, decía uno de mis colegas allá arriba, es que la tutela se procedimentalizó tanto, que inclusive en un conflicto aparente de competencias nos demoramos 6 meses. Perdón que revele lo que estábamos charlando, tiene toda la razón. Pero esto es tan grave que fue el mismo constituyente el que lo creó. Y van a ver para dónde va esta charla. Menos ponencia. Miren, en Colombia se limitó la tutela desde el primer día. Menos mal la Corte Constitucional la liberó. En el artículo 85 la limitamos solo para derechos fundamentales. Lo que algún sector de la doctrina vieja en derechos humanos llamaba, digamos, aquellos derechos que imponen obligaciones de no hacer para el Estado, las baratas. La libertad, garantizarla es barato, no me aprenda. La intimidad, garantizar intimidad es barato, no se meta a mi casa, etc. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, para derechos sociales, económicos y culturales no establecimos un mecanismo de protección judicial, lo dejamos como por fuera, le tocó a la Corte en la T406 del 92 decir, no, sí, en tutela se puede. Y recientemente todos los avances que tuvimos con el río Atrato, ahora con la protección al Amazonas por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos un montón de acciones y las separamos. Entonces tenemos tutela para protección de derechos fundamentales, el habeas corpus para la libertad, las acciones populares para los derechos colectivos, las acciones de grupo para derechos patrimoniales, el mecanismo de búsqueda urgente, es un tema de guerra, cuando una persona se presume desaparecida. Voy a resumir a qué vine. Jurisdicción constitucional, tenemos un problema. Casi todas las ponencias han hecho referencia a sentencias de nuestras altas cortes. Sobre todo cuando hablamos de tema constitucional, hacemos referencia a nuestra Corte Constitucional. Pero si ustedes van a analizar el artículo 241 de la Constitución, y para esto no se requiere, digamos, gran conocimiento en derecho procesal o derecho constitucional, uno se da cuenta inmediatamente que tenemos muchísimas acciones y pocas cortes para resolverlas. No tenemos órganos de cierre. Yo voy a utilizar una palabra que le leí a Diego en un informe, déficit, la leí en algún informe y me la voy a copiar, ya me la copié una vez. Tenemos déficit de órganos de cierre. ¿Y por qué tenemos un gran déficit? Voy a resumir lo que me iba a tomar 30 minutos porque sé que todo el mundo tiene hambre, no sé si de cuy. Voy a caracterizar. Empiezo por la tutela. Estudiar tutela es relativamente fácil, porque la Corte Constitucional nació con la tecnología de la información y la comunicación y publicó todo en Internet. Cuento algo de mi historia. Yo fui auxiliar ad honorem, significa que yo no recibía remuneración porque era gratis que me enseñara la Corte durante 9 meses. Y me acuerdo que en esa época había gacetas de la Corte Constitucional escritas. Tocó dejarlas, porque es que ya todo se puede publicar en Internet. ¿Y para dónde voy con esto? Es que la tutela tiene un órgano de cierre, 241 numeral 9 de la Constitución. Entonces se ha creado una profusa jurisprudencia en torno a múltiples temas, que aquí se tocaron varios. Entonces tengo la oportunidad de encontrar una corte que determine el sentido y el alcance de los derechos fundamentales y obviamente unifique los criterios de interpretación. Maravilloso. Pero voy a empezar a bajar con las demás. Tengo acción popular, una acción muy utilizada en Colombia. Lástima que le quitaron el incentivo con la ley 1425, pero ahorita está reviviendo el actor popular. Tenemos un caso en Pereira
un personaje que presenta 1000 acciones populares al día. ¿Para qué? Para que le reconozcan derechos colectivos. Y claro, toda persona que litiga tiene derecho también a que le reconozcan agencias en derecho. Finalmente, por cada caso está percibiendo aproximadamente 500 a 600 mil pesos, si no 1 millón, se podrán imaginar. El problema de las acciones populares comenzó porque si la acción se tramita contra una autoridad de derecho privado, va ante el juez civil de circuito, del distrito, del correspondiente distrito. Pero si se tramita contra entidad de derecho público, va ante juez administrativo. Y las acciones populares, si se tramitan ante jueces administrativos, la segunda instancia, que por cierto es la última, iba ante los tribunales administrativos y antes ante el Consejo de Estado. En jurisdicción ordinaria terminaba y termina aún en tribunales superiores de distrito judicial. Luego ustedes se podrían imaginar que una acción popular no tiene vocación de llegar a altas cortes y nunca llegará a la Corte Constitucional, salvo por una tutela. Es decir, la Corte Constitucional no tiene la potestad de conocer de acciones populares. Entonces, ¿dónde busco la jurisprudencia? La propia Corte Constitucional lo contestó. Hay precedentes horizontales y verticales, y el precedente vertical se puede originar en un tribunal superior de distrito judicial. El problema es que tenemos 30, incluyendo al de Pasto, que es muy bueno. Entonces tengo 30 tribunales generando jurisprudencia, ni siquiera tendencias doctrinales, sino jurisprudencia en acciones populares. Y voy a seguir rápidamente la radiografía para no cansarlos. Me voy con las acciones de grupo. Las acciones de grupo igual. Las acciones de grupo se pueden tramitar ante jueces de circuito en primera instancia si son contra personas de derecho privado y se tramitan ante jueces administrativos si son contra personas de derecho público. Fíjense que por una reglamentación acciones populares y de grupo terminaron, o mejor, ya no están llegando al Consejo de Estado porque se consideró congestionado por este tipo de demandas. Entonces ya no están llegando tantas. Finalmente, las que inician en juzgados de circuito están terminando en tribunales y las que inician en juzgados administrativos también están terminando en tribunales. Luego el Consejo de Estado prácticamente no se está pronunciando. Recientemente, el Código General del Proceso, que entró en vigencia el 1 de enero de 2016, modificó el régimen de acciones populares, me devuelvo un momentico, y en el artículo 338 del Código General estableció que se podía impetrar recurso de casación contra acciones populares, contra sentencias dictadas en acciones populares por tribunales superiores. Pero un decreto, que fue un decreto de 2012, hizo una corrección y suprimió esa posibilidad. Recientemente el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto y hoy por hoy, sin efectos definitivos, podemos estimar que hay casación contra acciones populares y hay, por el otro lado, casación contra acciones de grupo. Se podrán imaginar ustedes lo difícil que es llegar en un recurso extraordinario de casación porque tiene técnica rogada. Entonces son acciones que no tienen definición jurisprudencial unificatoria. Y voy a seguir el panorama. Vámonos con las más graves. El habeas corpus. Uno hace un sondeo rápido y uno le pregunta a cualquiera, no al estudiante, sino al usuario de la justicia, inclusive al juez. Si tengo un habeas corpus, ¿dónde busco la jurisprudencia? Entonces, obviamente la respuesta es Google. Pero ¿en dónde la encuentro? ¿En qué corte? Inmediatamente la respuesta es, pues como es un tema de libertad, ergo penal, entonces la busco en Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¡Falso! Ustedes recordarán la sentencia de Alonso Chucho, del magistrado ponente, que ni siquiera toda la Corte, sino el ponente, que obviamente representa a toda la Corte Suprema de Justicia, Luis Armando Tolosa Villabona. Habeas corpus para un oso, súper interesante. Algunos dijeron, ¿qué oso? Sí, el oso de anteojos. La Sala de Casación Laboral le revocó el fallo, ya en sala. Pero si uno se va a dar cuenta, la acción que es pública de habeas corpus la puede conocer cualquier juez de la República y tiene solo una doble instancia y no tiene tribunal de cierre. Luego puede conocer de un habeas corpus un juez laboral, un juez administrativo, un juez penal, un juez civil, un juez promiscuo, un juez de pequeñas causas. Cualquiera puede conocer. No sabemos si la JEP, no lo sabemos, porque dice todos los jueces de la República. Y entonces no tiene órgano de cierre. A la Corte Constitucional lo único que llegó fue la acción, y ni siquiera la acción, la revisión de constitucionalidad de la ley, pero es viejísima, que es de 1995. Y obviamente pues me toca terminar con la más grave, que por supuesto es la menos conocida, mecanismo de búsqueda urgente. No sé si podría yo hacer que me levantaran la mano, ¿quién conoce qué es un mecanismo de búsqueda urgente? Casi que nadie. Cuando una persona se presume desaparecida por conflicto interno, pues yo puedo activar con cualquier juez de la República su búsqueda. Cualquier
juez de la República, por petición verbal y sin reparto, activa la búsqueda y para eso libra comunicaciones, es decir, controla a la Fiscalía, al Ejército, a la Policía, al Ministerio de Defensa y demás entidades, Procuraduría y demás, para que me encuentren a la persona. Una vez la encuentre, define si la persona está legal o ilegalmente privada de la libertad y lo pone a disposición de la autoridad que corresponda. Pues eso se hace sin instancias porque ni siquiera es un mecanismo procesal. Es ante los jueces, es judicial, pero no tiene instancias. Luego no tengo jurisprudencia sobre eso. Y recientemente creamos la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya se posesionaron los magistrados, estamos esperando sus primeras decisiones. Ayer, anteayer, a raíz de la orden de captura internacional que se libró contra un exguerrillero, se generó una disputa jurídica sobre quién debe definir si es sujeto extraditable o no, si el delito lo cometió antes o no del pacto. Entonces ya se está diciendo que es la JEP la que tiene que pronunciarse. Pero lo que me interesa es el tema de jurisdicción constitucional y para dónde vamos. Resulta que el punto 52 de La Habana dice que la JEP conocerá obviamente de todo lo que relacionado con conflicto y si hay una tutela, que es a lo que yo quiero llegar contra la JEP, la tiene que resolver ella misma, no se puede ante ningún otro juez de la República, ella internamente la debe resolver, ella. Algo parecido a lo que se trató de hacer con el decreto 1382 de 2000. Si la tutela es contra juez, resuélvala su superior funcional inmediato. Y entonces ahora decimos, si hay acción de tutela, tiene que resolver la JEP. Y si hay tutela contra la JEP, también la resuelve la JEP. Interesantísimo. Y la JEP la resuelve en primera instancia y en segunda, la sala de apelaciones. Y miren la más interesante, y con eso empiezo a cerrar para que puedan ir a almorzar. Pues resulta que si llega a la Corte Constitucional, que no podíamos quitarle a la Corte Constitucional su facultad de selección y obviamente revisión eventual, tiene que participar la JEP dentro de la selección. Es decir, la Corte Constitucional no es autónoma. Entonces tendrán que llamar a integrantes de la JEP y para eso se necesita un reglamento que no ha sido expedido, perdón si estoy cometiendo alguna imprecisión, no ha sido expedido completamente ni en la Corte Constitucional ni en la JEP, para que venga el representante del Tribunal Especial para la Paz a ser parte de la sala de selección. Entonces, el panorama es grave, porque tenemos déficit de órganos de cierre. ¿Para dónde vamos? Desaprovechamos 41 reformas constitucionales en los últimos años, hicimos de todo. En la última grande fue la gran reforma a la justicia y lo que hicimos fue agregarle un numeral al 241 de la Constitución para quitarle al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la potestad de dirimir conflictos de jurisdicción, básicamente por un problema ad hoc, que fue el caso de un magistrado a quien se le imputó malos manejos dentro de los que eran los conflictos entre la jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria. Y era solo para eso. Pero desaprovechamos la oportunidad de agregarle al 241 la potestad de hacer una revisión eventual de todos los mecanismos de protección constitucional, los medios de control constitucional. Y parece que el panorama sigue siendo igual. Entonces Colombia se está vendiendo ante el mundo como un gran sistema de protección de derechos humanos, y obvio lo es. Claro, confiamos muchísimo en los jueces de instancia, esto lo dije en Cartagena el año pasado. Vuelvo y miro a Diego, que me enseñó de un autor norteamericano, la rama menos peligrosa. ¿Será que los jueces son los menos peligrosos? Somos extremadamente difusos. Es decir, no queremos ser concentrados en el control, no queremos una sola corte. Recientemente un candidato presidencial, no voy a decir si me gusta o no me gusta porque es irrelevante, dijo que había que unificar, no tanta corte. Pero el problema ni siquiera es ese. El problema es, ¿dónde vamos a buscar la jurisprudencia? Estamos en un foro estudiantil, estamos en un foro en que además hay especialistas, jueces y actores del sistema. ¿Dónde buscamos nuestra jurisprudencia? ¿Quién unifica? Entonces el tema no es simplemente de búsqueda Google, sino realmente de encontrar un punto de equilibrio, una corte que cumpla la verdadera labor de reunir, clasificar y por supuesto unificar los criterios de interpretación jurisprudencial. Entonces estas son simples propuestas porque vienen obviamente nuevas reformas y con esto pues no quiero extenuarlos, viene la invitación. Cada vez que nosotros nos involucremos en un gran proceso de reforma a la justicia siempre debemos considerar estos aspectos. ¿Cuántos órganos nos están a nosotros prestando el servicio de justicia que no solamente proveer y adjudicar para el caso concreto, sino revelar para las próximas generaciones o para el próximo conflicto la posible solución? Muchas gracias.